4, expediente número 4905-2024, interpuesto por el señor José Pedro Castillo Terrones en contra del Congreso de la República sobre procesos de amparo. Señor presidente, doy cuenta a usted que viene en grado de apelación la sentencia número 12 que declara fundada la demanda. Por otro lado, viene en grado el auto número 11 que resuelve infundada la sección de incompetencia por razón de la materia. Se ha concedido a los señores abogados el término de 5 minutos a efectos de que informen oralmente la presente lista. Finalmente, informo, señor presidente, que los abogados de ambas partes se han hecho presentes. Bien. Buenos días. Tiene uso de palabra la defensa de la parte demandada por el lapso de 5 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente, señores jueces superiores. Por una cuestión metodológica, voy a iniciar mi exposición respecto de la apelación de la resolución 11 que desestima nuestra excepción y a renglón seguido los cuestionamientos a la sentencia. Este es un caso en el que el señor José Pedro Castillo Terrones inicia un procedimiento administrativo ante el Congreso de la República pidiendo el pago de la pensión vitalicia. Frente a ello, nuestra parte deduce la excepción de incompetencia por razón de la materia, señalando que, siendo este un derecho de naturaleza legal y no constitucional, y habiendo recibido una negativa en un procedimiento administrativo, la vía correspondiente es la del proceso contencioso administrativo. Pero, ¿qué cosa nos dice el juez Apo para declarar infundada nuestra excepción? Lo dice en 3 líneas, señores jueces superiores, y lo voy a leer. Dice: en el presente caso, el pedido sí forma parte del contenido esencial del derecho a la pensión, teniendo en cuenta que la pretensión del demandante es el otorgamiento de una pensión vitalicia en su calidad de presidente constitucional electo democráticamente. Pero la pensión vitalicia es una gracia que entrega el Congreso a un expresidente constitucional. Esta pensión vitalicia no deriva de aportes pensionarios de la persona que finalmente va a ser beneficiaria del mismo. Por eso, siendo este un derecho de naturaleza legal, y cuando la propia ley 26.519 se señala que este derecho queda en suspenso cuando ocurre la acusación constitucional de un expresidente, entonces la vía idónea era la del contencioso. Y nosotros hemos señalado que esas 3 líneas del juez constituyen una inexistencia de motivación, porque no ha identificado cómo se relaciona la pretensión demandada, esto es el pago de una pensión vitalicia, con el contenido esencial del derecho a la pensión que se regula en los artículos 10 y 11 de la Constitución Política. Ese es el extremo de la apelación de la excepción. Ahora, respecto del fondo. El juez, adicionalmente a estos temas que también han sido tratados en la sentencia venida en grado de apelación, señala que también se habría vulnerado el derecho a la igualdad en la medida que el Congreso de la República sí le paga una pensión vitalicia, me refiero al momento, señores jueces superiores, al expresidente Alberto Fujimori. Se presentó por parte de quien nos demanda 2 documentos, una opinión o un comunicado del Departamento de Recursos Humanos que, digamos, señalaba que el área legal informaba que al señor Fujimori sí le correspondía la pensión. Y también una aparente boleta de pago de esa remuneración. Y el juez dice, ante hechos similares, el Congreso no ha demostrado por qué a uno sí y a otro no. Pero lo que el juez olvida es que ni la parte demandante ni él analiza si en ese momento el señor Fujimori tenía una acusación constitucional pendiente. Eso es una grave omisión. Pero no vayan a pensar ustedes, señores jueces superiores, que esa es la defensa del Congreso. La falta de una prueba de quien nos demanda. Nosotros con el escrito número 2 presentamos
un informe, el 1317 del 2025, en el que el área de administración de personal, dando respuesta a un requerimiento nuestro, dice lo siguiente: el área de administración de personal no ha recibido, ni posee, ni ha emitido acto administrativo ni resolutivo del Departamento de Recursos Humanos por el que se haya dispuesto el pago de una pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori. Documento público. El órgano competente dentro del Congreso que determina el pago o no de una pensión vitalicia dice que no se le paga. Frente a ello, ¿qué nos dice el juez Acu? Que la demandante, perdón, que la parte demandada no ha acreditado con medio probatorio o resolución administrativa que la pensión vitalicia a favor de Alberto Fujimori no esté vigente. Señores jueces superiores, esto es una prueba diabólica. Nosotros presentamos un informe que dice que no se le paga, pero el ACO nos dice: no me has presentado una resolución administrativa que dice que no pagas. Es decir, teníamos que inventarnos una resolución administrativa para que el juez se convenza que el señor Fujimori no estaba recibiendo una pensión en ese momento. Por estas consideraciones, peticionamos inicialmente que se declare fundada la apelación de la resolución que desestima nuestra excepción, porque acá no estamos frente a un derecho constitucional vulnerado, y que se vaya a la vía contenciosa administrativa. Y respecto de la sentencia... ¿Su tiempo ha concluido? Denme 30 segundos. Y respecto de la sentencia, no se ha afectado el derecho a la igualdad, porque el señor Fujimori no cobraba pensión en esa época, como tampoco la debe cobrar el señor Castillo, hoy que se encuentra sentenciado y cumpliendo su condena en el penal de Barbadillo. Gracias, señores jueces superiores. Bien, la contraparte procesal, la defensa de la contraparte procesal tiene el mismo lapso para hacer el informe oral. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. He escuchado con mucha atención lo que dice el señor procurador. Eso nos llevaría a pensar que alguien está mintiendo acá. Vayamos por partes con el tema, ¿no? Del tema de la sección planteada. Se planteó una demanda, uno, por derecho a la pensión, y también el juez, al momento de emitir sentencia, aplicando el novia curia, está aplicando el derecho esencial a la igualdad. En todo caso, si es que quedaba alguna duda, eso ya está resuelto, ¿no? Con el derecho a la igualdad, y justamente la sentencia se basa principalmente en el derecho a la igualdad, ¿no? Eso es lo que yo podría decir en pocas palabras en tema de la excepción. Y voy a ir al tema de fondo. Hemos escuchado con mucha atención a lo que dice acá el señor procurador, y yo lo voy a relatar, señor presidente, para que se entienda. El presidente Pedro Castillo solicita una pensión vitalicia como expresidente de la República, y él lo solicita antes que exista una acusación constitucional. O sea, él tenía, digamos, el derecho a la pensión vitalicia a partir del día siguiente que fue vacado. Él fue vacado el día 7 de diciembre. A partir del 8 de diciembre ya automáticamente le correspondía la pensión vitalicia. La acusación constitucional es el año siguiente, es en el 2023. Pero sin prejuicio de eso, al momento que nosotros presentamos la pensión vitalicia, el Congreso emite la Carta 543 del año 2024 y la confirma mediante la resolución 133 del año 2024, donde deniega la pensión invocando el artículo 2 de la ley 26.519, que en dicha ley dice que se suspende el derecho cuando exista acusación constitucional hasta la sentencia absolutoria. Eso es verdad. Sin embargo, en otro caso del expresidente Alberto Fujimori, en el mismo año, y a pesar que este tenía acusación constitucional y además tenía también una sentencia condenatoria por lesa humanidad y otras sentencias más, que es de público conocimiento, el Congreso le otorgó la pensión vitalicia bajo la misma ley 26.519, tal como se acreditó con la boleta de pago de fecha 31 de julio del año 2024, en donde obra el expediente. Esa es una boleta emitida por el Congreso de la República, donde se le paga al señor Fujimori una pensión vitalicia. Continúo.
El Congreso argumentó, en el caso Fujimori, que aplicar el artículo 2 de la ley 26.519 atentaría contra el derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, para el presidente Pedro Castillo, aplicó exactamente el mismo artículo de manera restrictiva, sin ofrecer justificación objetiva y razonable alguna. Quiere decir que la misma ley, el mismo artículo, se aplicó de manera distinta. Sí para Fujimori, a pesar que tenía acusación y delito de lesa humanidad, y no para el presidente Pedro Castillo, que tenía una acusación constitucional. Fuera de todo eso, aparte de los fundamentos que yo he dicho, ¿no? El tema de la igualdad, ya que el juez, justamente lo que yo le he narrado es el fundamento de la sentencia. Indica, ¿no? De que eso vulnera inclusive, ¿no? El artículo 2 de la Constitución, igualdad de la ley. Y también cita el artículo 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 1.1 que establece a ser tratado con respeto y dignidad. Quiere decir, ¿no?, de que el actuar del Parlamento a clara luz se ve de que ha tenido un trato desigual, un trato discriminatorio, un trato que vulnera la presunción de inocencia, un trato que lamentablemente, ¿no?, ya el derecho no existe para el Congreso, porque a antojadizas da uno sí y otro no. Si eso no se llama discriminación, si eso no se llama desigualdad, entonces yo me pregunto, ¿qué se llama? ¿Y para qué están los jueces constitucionales? ¿Para qué está el derecho constitucional? Si justamente es evitar, ¿no?, esta vulneración a los derechos fundamentales, como ya lo he narrado, presunción de inocencia, derecho a la igualdad, también he citado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también el derecho pensionario. Eso es lo que yo podría evitar. Por estos fundamentos solicito que se declare, que se confirme la sentencia venida en grado y se otorgue la pensión, igual razón, igual derecho. Muchas gracias. Un minuto para, de hecho, a réplica, señor abogado de la defensa, de la parte demandada. Gracias, señor presidente. Derecho a la igualdad. El señor abogado de la parte contraria dice que el señor Fujimori tenía una acusación constitucional, no sabemos cuál. Habla de lesa humanidad, creo que ese es un tema ya trillado. En todo caso, el señor Fujimori estaba indultado. Se habla de que hay un tratamiento desigual. Fueron opiniones del área de asesoría jurídica, pero quien determina si se entrega una pensión o no, el área de personal dijo que no. Y solamente voy a concluir con esto. Si la única condición para que se restituya una pensión vitalicia es que existe una sentencia absolutoria, en el caso del señor Castillo, por el contrario, hay una sentencia condenatoria. Es decir, acá se pretende que porque en ese momento, según quien demanda, ojo, no había acusación constitucional, no importa que hoy hay una sentencia condenatoria, pero igual me tienen que dar la pensión. Eso sería todo, señor presidente. Sí, derecho también de Lapso, derecho de comunicar. Adelante. Sí, muchas gracias. Indica que el presidente Fujimori no tenía denuncia constitucional. Como todos sabemos, previamente a una sentencia, a un juicio, se comienza con una denuncia constitucional. Quiere decir que eso viene solo. El delito de lesa humanidad, bueno, dejemos a un lado, pero para mí lesa humanidad en concordancia, ¿no?, con los tratados internacionales. El indulto, al cual habla, el indulto, como todos sabemos, solamente perdona la pena que va a cumplir, nada más. Pero no es la amnistía, ¿no? O sea, quiere decir, ¿no?, de que la sentencia sí tenía efectos en los demás aspectos. Es por eso que se le cobraba la reparación civil, la cual, dicho sea de paso, nunca le pagó. Y por otro lado, con relación al tema, ¿no?, de derecho a la igualdad, señores, acá tengo justamente la prueba, que es la boleta de pago que está en el expediente, donde el señor Fujimori sí obtuvo una pensión vitalicia bajo la ley al cual le hago referencia y la cual se aplicó de manera restrictiva al presidente Pedro Castillo. Y para terminar, me está olvidando, es verdad que el presidente Pedro Castillo tiene una sentencia, pero no está firme, está en apelación. La presunción de inocencia todavía se encuentra vigente. Muchas gracias. Bien, invitación de preguntas. Señor presidente, quería hacer algunas preguntas. Sí, permítame, doctor Juez, no se preocupe, ahorita le concedo, ¿cómo se llama? El tiempo necesario. A ver, señor abogado de la parte demandada, usted señala concretamente de que el señor Fujimori
no percibió pensión, la pensión que es materia de análisis. Y la contraparte procesal señala lo contrario. Aquí estamos en dos versiones francamente contradictorias. Entonces quisiera que me aclare de manera concreta. ¿El señor Fujimori en algún momento percibió esta pensión? No. Lo que ocurrió es que se inició un procedimiento precisamente para ese pago, pero ese procedimiento hay un momento en que se para y no se le llega a pagar la pensión. Por eso el área de administración de personal dice, no existe resolución del Departamento de Recursos Humanos que nos ordene pagar la pensión al señor Fujimori. Señor abogado de la parte demandante, usted señala lo contrario. Claro. Ha mostrado un documento. ¿Qué documento es? Sí, se ha presentado en el expediente, obra el informe de que es favorable a la pensión vitalicia y también obra la boleta de pago. Señor presidente, lamentablemente... Permítame, señor abogado, esa boleta de pago, le voy a preguntar sobre esa boleta de pago. ¿Corresponde a qué mes y a qué año? Corresponde al 31 de julio del año 2024. Ahí está la boleta de pago, yo la he juntado en el expediente. ¿Qué monto? 31 de julio del año 2024. Corresponde a un monto de 10.920 soles. ¿A favor de quién? Del ciudadano Fujimori Alberto. Bien. ¿Y está expedido por qué entidad? El Congreso de la República. Bien, gracias. Señor abogado de la parte demandada, ¿qué es lo que tiene que decir al respecto? ¿Ha dado algunos datos concretos sobre esa boleta? Sí, esa boleta existe. Nosotros no hemos negado su existencia, pero a ver si el señor Ayala nos dice si esa boleta tiene la rúbrica de quien recibió la pensión. Yo le reitero, el procedimiento se inició. Permítame preguntarle. Yo le entendí de que hubo un informe favorable, pero finalmente, en el momento del pago, eso no procedió porque se le denegó el derecho. Pero sin embargo, la boleta implicaría, está por analizar esta situación, un acto administrativo posterior, donde ya concretamente se habla de un pago, un monto y una fecha. O sea, ¿cómo se condice a la vez la denegatoria a la que usted hace alusión con la boleta de pago? Eso, por favor, explíquelo. A ver, la explicación es la siguiente. Cuando el señor Fujimori pide la pensión y hay una opinión del área legal diciendo que se le debe entregar, esto pasa al área de recursos humanos dentro de sus diferentes estamentos para el trámite. Se llega hasta la etapa de generar la boleta. Eso es cierto. No lo vamos a negar. Quienes nos demandan han acompañado la copia de esa boleta. Pero no se paga, señor juez. Por eso, la copia que se ha presentado no tiene la firma del señor Fujimori o de algún apoderado que está recibiendo ese dinero. O sea, no se le pagó. El hecho que exista la boleta no significa que se le entregó la pensión vitalicia. Bien, pregunta para la señora abogada de la parte demandante. Esto es respecto a la excepción. Tomando en cuenta de que el amparo es un mecanismo de tutela de última razón, ¿cuál es el motivo por el cual se incoa esta demanda en la vía constitucional y no en la vía ordinaria? ¿Cuál es la urgencia? Muchas gracias por la pregunta, señor presidente. Se han juntado en la demanda las boletas de recetas médicas que tiene el presidente Pedro Castillo. Él se encuentra enfermo, ahí ha sido llevado en varias oportunidades al hospital. Él sufre del corazón y sufre del riñón, aparte de tener otras enfermedades ya, digamos, que son ya de manera antigua, ¿no? Entonces, usted creerá, señor presidente, que yo, su abogado, muchas veces le he pagado yo su seguro, a veces hacen polladas para pagar su seguro, porque el INPE, si bien es cierto, le da algo de comida, pero no le garantiza la salud. Cuando él va a un hospital, tiene que pagar al hospital. Si él quiere ir a una clínica, tiene que pagar a la clínica. Es la urgencia por el tema de salud.
Aparte, él también tiene hijos menores de edad y está preso, como todos sabemos, y en ese penal, como es un penal diferente a los demás, ni siquiera se puede trabajar, porque no hay ni siquiera, digamos, ¿no? Una población penal que de repente que pueda comercializarse dentro como canastas, ¿no? Como en otros penales se puede hacer, ¿no? Por su familia que tiene, son hijos menores de edad, tiene una hija de 10 años, también se ha presentado ahí en la demanda, y aparte de eso también, señor presidente, porque estamos acá a una vulneración a la igualdad, al derecho a no ser discriminado, pero de manera severa. ¿Cómo es posible que a uno, por ser negro o por ser blanco, no lo pongo así como un tema para entenderlo, te denieguen? Lamentablemente el Congreso de la República ha perdido demasiada credibilidad, tanto así que han habido prostitutas, ¿no? Se puede decir dentro de, y eso no lo digo yo, eso está documentado, ¿no? El tema igual, lamentablemente la política está por debajo. Ustedes, el Poder Judicial, son la única luz en el túnel, señor presidente. Vemos este abuso descarado, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas del magistrado Cueva. Gracias. Doctor Cueva, adelante. Independientemente de las preguntas que yo quería hacer, usted también ya ha hecho alguna alusión a lo que yo quería preguntar. Pero quería preguntarle primero al abogado de la Procuraduría del Congreso. Usted ha dicho de que esta pensión es una liberalidad y que no es fruto de los aportes del beneficiario, ¿correcto? Así es. Y hay una ley que determina en qué caso se tiene que conceder y en qué caso se tiene que suspender la pensión que se pudiera haber dado, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cuál es el trámite? ¿Quién es el que tiene que otorgar la liberalidad? ¿Un funcionario administrativo o tiene que ser el Pleno del Congreso el que tiene que aprobar que se le otorga la pensión a un presidente que ha cesado en sus funciones? ¿Quién es? ¿Qué dice la norma? ¿Quién es el que tiene que darle? A ver, la norma no lo dice específicamente. Señala que, digamos, que gozan de esta pensión vitalicia los expresidentes constitucionales. Recibida la solicitud, se deriva a las áreas pertinentes, en este caso legal, para que opine, y quien emite la resolución es el área de recursos humanos, que entrega esta liberalidad al solicitante que cumple con ese requisito, ser expresidente y no estar sujeto a acusación constitucional y por ende tampoco haber sido sentenciado. Pero entonces, por ese mismo motivo, entonces ha habido una resolución, un informe legal del área de oficina legal en donde dijo que se le tenía que dar la pensión al expresidente Fujimori. Hay una resolución. Sí. No, hay un informe, no una resolución. Pero con ese informe ya se emite la boleta. ¿No tenía que salir una resolución? No, o sea, con ese informe no se emite la boleta, se requiere la resolución. Por eso el área de administración de personal dice, reitero, no ha recibido, ni posee, ni ha emitido acto administrativo ni resolutivo del Departamento de Recursos Humanos que otorgue la pensión vitalicia al señor Fujimori. Ya, ahora, independientemente de este tema, ¿cómo resolvió el Congreso el pedido del señor Castillo? ¿En qué estado está? ¿Quién emitió la resolución definitiva? ¿El área legal? ¿El Pleno del Congreso? No, la oficina de precisamente en este proceso, quien demanda pide la nulidad de la resolución 133-2024-DGACR, la Dirección General de Administración, que resolvió la apelación contra la decisión de no otorgar la pensión vitalicia. O sea, es un acto administrativo el que es materia de cuestionamiento en sede constitucional. El señor abogado del señor Castillo ha dicho lo siguiente, que desde el día siguiente de su detención, o desde que el señor Castillo dejó de ser presidente, ya le correspondía la pensión que tenía que haber el Congreso. Independientemente que de repente, luego de la acusación que ha sido después de un año, me parece, tendría que haberse suspendido. ¿El Congreso ha visto la posibilidad o ha analizado ese extremo del pedido de la defensa del señor Castillo? No, señor juez superior. No solamente el señor Castillo, desde el día siguiente que dejan de ser presidentes, le correspondería, dicho en condicional, una pensión vitalicia. Él no la pidió. Y cuando la pidió,
ya había la acusación constitucional en su contra. Señor abogado de la parte demandante, ustedes el pedido lo hicieron, ¿con qué fecha exactamente? Por fecha, ya fue posteriormente, así que era cuando había ya una acusación contra el presidente, pero señor juez, acá hay dos tiempos. La pensión es desde el día siguiente que uno ya, digamos, tiene los requisitos, lo que llama la contingencia, ¿no? Y otra cosa, acá es un punto, no hay que distraernos, señor magistrado. El señor Fujimori tiene una sentencia condenatoria por lesa humanidad y también una acusación cobró pensión. Y eso lo dice en la boleta de pago de los informes. En el caso de Castillo, él no tiene una sentencia firme, ni ahorita ni al momento de haber sido presentado. Esa es la desigualdad que yo estoy diciendo, esa es la discriminación que yo estoy denunciando, y es por eso que el juez ha amparado esta demanda. Eso es tenerlo muy claro, ¿no? Acá la verdad alguien está faltando a la verdad, y lamentablemente ya se está mal acostumbrando muchas veces, y los jueces deberían en todo caso, no sé, no mandar esto a la fiscalía que investigue, pero alguien está mintiendo, yo tengo acá los documentos. Lamentablemente el Congreso, con sus actitudes que ha tenido en estos últimos años, deja poca credibilidad, y eso no lo digo yo, se lo dicen las encuestas, que tiene un 0.0 de aprobación, prácticamente nada. Ok. Entonces, de mi parte, esas eran las preguntas que quería formular, señor presidente. Muy bien. No habiendo más preguntas, la causa queda al voto. Buen día, señores abogados. Buenos días.